Tiempo buscaste un lugar donde pudieras ser vos. Re 107.3 Re FM. Re para vos. Resumen imposible. Mati Colombati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte. Una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, viernes 17 de mayo. La crisis que genera la política de Milei es inédita en industria, consumo y construcción. Atención, porque sigue en caída el consumo de carne, que ya estaba en caída. También en caída el consumo de medicamentos y de pan, preocupación en las panaderías. Aumentan los despidos y las protestas. Hoy hay movilizaciones de los trabajadores de FATE y del sector del neumático. Hay bronca de rectores de las universidades nacionales por el acuerdo unilateral del gobierno con la UBA y las dudas sobre qué impacto puede tener eso en las votaciones radicales en el Congreso para la ley bases. También vamos a hablar de la campaña del gobierno en contra de las organizaciones sociales, del impuestazo de Macri en Cava y de los peronismos en disputa. Varias opiniones en las últimas horas, tratando de resumir todo eso en la próxima media hora, 40 minutos. Mientras le ponen un like y van dejando un comentario, nos metemos en la crisis de Milei. Repasemos algunos de los últimos datos que indican el impacto de la recesión y la crisis que se profundizó con las medidas de Milei. Nota de Leandro Renú en página 12. El 2001, la pandemia y el macrismo ya quedaron chicos, dice el título. En solo 5 meses de gobierno, los números muestran que la gestión económica de Milei superó ampliamente los derrumbes de actividad de las 3 crisis más relevantes de los últimos años. La del 2001, la del COVID y la de los años de Macri. Por un lado, página 12 accedió a un adelanto del informe de la consultora Sentia de abril que refleja un desplome del 15% en las ventas de hipermercados, una caída similar a la del estallido del gobierno de la Rúa. O sea, una caída similar en las ventas de hipermercados a la del estallido del 2001, pero sin estallido. Al mismo tiempo, la Unión Industrial Argentina confirmó que en marzo la actividad fabril, la actividad en las fábricas, cayó 17,2%, emparejando los niveles de diciembre del 2001 y cayendo más que en el momento más duro de la pandemia. Contábamos ayer la capacidad instalada de la industria en el 53%, también niveles similares a los primeros meses de pandemia, solo que sin pandemia, solo con las políticas económicas de esta aventura libertaria. A este dato se suma el derrumbe de la construcción, superior al 42%, lo que deriva en un escenario inédito, explica Leandro Renú. En tiempo récord, la gestión de Milei y Luis Caputo pusieron a las 3 actividades que explican la mayor parte del PBI en una situación de crisis y de difícil retorno. Y ahí toda la discusión de cuándo es el rebote. Están los que dicen, no, acá no va a haber rebote. Esto es así, como en los años de Martínez de Oz, una L. Cae mucho, cae fuertísimo y después se mantiene abajo. Sube, baja un poquito, pero se mantiene abajo. No, nadie ve hoy el rebote, el famoso rebote en B corta. Otro dato, más despidos. La empresa FB, mayor fabricante de grifería en la Argentina, dispuso la suspensión por 3 meses de unos 800 operarios en su planta de Pilar. Allí trabajan 1.400 personas que producen 3.500 artículos de primer nivel que se exportan a 25 países, incluido Brasil. Estamos hablando, insisto, de la mayor fabricante de grifería en la Argentina, la FB corta, sí, que suspende a 800 trabajadores en su planta de Pilar. Explicación, la recesión. Otro dato, este viernes, trabajadores del neumático realizan una jornada de actos y manifestaciones en simultáneo en la zona sur, oeste y norte, donde se encuentran las fábricas que hoy monopolizan la fabricación de neumáticos en Argentina, Bridgestone, Pirelli y FATE. En esas 3 plantas y en esos lugares hay acciones. Hoy se realizan en el marco de los despidos en las 3 fábricas y puntualmente a raíz del gran ataque en FATE que contamos esta semana, donde la empresa, a cargo de una de las personas más ricas de la Argentina, Javier Madanes Quintanilla, uno de los empresarios más poderosos también del país, dueño también de Aluar, por ejemplo, dispuso el despido de 97 trabajadores, adjudicando una situación adversa de la economía para la industria nacional. ¿Con qué? Con la apertura de importaciones y la caída del consumo interno. Esos 2 factores están impactando muy fuertemente. Y además hay sectores que ya se empiezan a acomodar. Si es más fácil y más barato importar neumáticos de China, ¿para qué fabricarlos acá? Y a veces son los mismos empresarios, no digo en todos los casos, los que dejan de fabricar acá
despiden trabajadores, cierran sus fábricas y se convierten en importadores. Entonces, la famosa reconversión. Por ahí el que antes fabricaba neumáticos dice, ¿para qué? Ya está, los traigo de China, me sale más barato, los vendo más barato, no necesito pagar sueldo, no tengo trabajadores a cargo, etc. Bueno, situación complicada ahí también. Venimos diciendo que el desempleo empieza a ser una preocupación social, que no lo era hasta hace 5 meses, cuando la principal demanda a la política, y quedó evidenciado en la campaña de Milei, era reventar la inflación. O sea, trabajo había, mucho, sobreempleo, precarización del trabajo, para tratar de llegar a fin de mes, mucha gente que incluso con trabajo registrado no llegaba a fin de mes. Ahora el problema empieza a ser quedarse sin trabajo. ¿Sabés quién más lo dice? Eduardo Feynman, en Radio Mitre. Anticipó despidos en distintos sectores y dijo que se viene un momento complicadísimo. Hay 97 despidos en la planta de San Fernando de FATE. Esto tiene que ver con neumáticos. También hubo recortes y retiros en PepsiCo, en General Motors, Renault y Toyota. En el supermercado Chango Más. Sí, ahí hubo fuertes también. Se fueron, despidieron 152 personas. En el mayorista Diarco, cerró una sucursal y despidió a 30 trabajadores. Bueno, se viene un momento complicadísimo en la República Argentina. Atención, porque la palabra desempleo aparentemente va a ser la palabra que más va a sonar de aquí en más. Bueno, bienvenido, Edu, a quienes venimos contando la cantidad de despidos, suspensiones y la crisis en el sector privado y la preocupación por el desempleo. Más datos de la crisis de Milei. Cae el consumo de carne. Cayó un 17,5% en el primer cuatrimestre del año frente al mismo periodo de 2023 y vuelve a ser el peor registro de los últimos 30 años. Esto según informa la Cámara de Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina, CICRA. Desde CICRA explicaron que lo que impidió que las carnicerías trasladaran las subas de costos en forma inmediata al mostrador es que básicamente la gente no lo puede comprar, no lo puede pagar. Si vos ves el precio de la carne, no es que aumentó sustancialmente en el último tiempo. Se mantiene incluso dentro de los productos que explican la desaceleración de la inflación. No es que la carne está más cara. Es que además lo que sucede y lo que explican desde la Cámara del sector, que la contracción del consumo interno de carne vacuna fue aún mayor de la que ya se venía verificando y que fue tan fuerte la caída que verificó el poder adquisitivo de los asalariados en los últimos años, sobre todo de los ocupados en el sector público y de los ocupados informales en el sector privado, que no solo los carniceros no pueden trasladar el costo al precio final de la carne, sino que incluso así tampoco venden. Y están con el nivel más bajo de ventas de carne de las últimas 3 décadas, que ya venía en baja, ¿no? Otro dato, las ventas de medicamentos cayeron 31% y crece la preocupación por, obviamente, la interrupción de tratamientos. Esto es una conversación que si conocen a algún farmacéutico la pueden tener tranquilamente, que es cómo la gente compra medicamentos. Antes compraba la caja, después pasa a comprar el blister. Claro. Después del blister te dicen, che, dame la mitad del blister. Y después dice, che, ¿cuánto me salen 2? Sí, o por unidad, claro. O por unidad. Entonces ya empieza a ser cada vez más ajustada la capacidad de compra de los medicamentos y por lo tanto de los tratamientos porque no es que dejan de comprar aspirinas. Dejan de comprar medicamentos que son parte de los tratamientos que les recetan los médicos, muchas veces, especialmente en el caso de los jubilados, ¿no? Eso también decían, que hay veces que son un antibiótico o una cosa más cara que se termina comprando ibuprofeno, paracetamol, que es más barato para paliar. Claro. Bueno, se está verificando entonces la caída en las ventas de los medicamentos. Estamos hablando de, según el informe que dio a conocer el INDEC sobre el índice de precios al consumidor de la inflación, los productos medicinales, artefactos y equipos para la salud tuvieron un aumento de 6,5% durante abril. Bueno, otro dato, las ventas en panaderías. Esta es la crisis de Milei, se desplomaron hasta un 45% y peligra el cierre de locales, lo publica Clarín. Raúl Santoandré, presidente de la Federación Panaderil de la provincia de Buenos Aires, compartió su preocupación sobre la situación actual del sector. Y ahí explican que el precio del pan, también como el de la carne, relativamente
se mantiene. En lo que están sintiendo un impacto muy fuerte es en los productos dulces, que experimentaron una reducción muy significativa en la caída de las ventas, entre 35 y 40%. Con respecto a lo dulce, la baja en las ventas es notable. Por lo tanto, la subsistencia de las panaderías, que no venden solo por supuesto, no viven solo de vender pan. Cae absolutamente la venta de facturas, dulces y demás, se les está complicando la subsistencia a muchas de las panaderías, en este caso la provincia de Buenos Aires, pero una situación que se puede expandir en todo el país porque confirman desde el sector también una disminución en la rentabilidad, no solo por la caída del consumo interno, porque bajan las ventas, sino por el impacto que está teniendo el aumento de la luz, el agua y el gas, que oscila entre un 300 y un 500%, incluso con algunos de esos servicios y esos aumentos pateados, vamos a ver hasta cuándo. Entonces, en la cadena de costos de esas panaderías, a quienes también se les está complicando subsistir. Bueno, todo esto es parte de una crisis que comienza. Todo este relato de lo que está sucediendo no es algo que se vaya a detener inmediatamente el mes que viene o en los próximos 2 meses, en esa V corta que nadie ve. Y ahí hay, para agregar, un informe siempre interesante de Luis Campos y el Instituto de Estudios y Formación de la CTA, sobre ajuste, recesión e impacto sobre el mercado de fuerza de trabajo. Y ahí lo que explica, como conclusión de todo esto que venimos contando, día a día, es que la profundización de la recesión económica y el aumento del desempleo son componentes centrales de la estrategia económica del gobierno nacional. No es un error, no es algo que salió mal, no es un efecto colateral o no deseado. Es parte de la estrategia económica del gobierno nacional. Es una decisión política. La caída de la actividad, la pérdida de puestos de trabajo, son consecuencias deseadas, dice Luis Campos y la CTA, de la política oficial. Desde su perspectiva, la perspectiva del gobierno, eso es necesario para contener la inflación y para debilitar la capacidad de acción también colectiva de los trabajadores y las organizaciones sindicales. Bueno, el contenido de las políticas implementadas a partir de la asunción de Milei debe ser leído a partir de este doble objetivo, dicen en la CTA autónoma: reducir rápidamente la indexación de los precios en la economía local y debilitar la reacción de los sectores populares. Su grado de éxito todavía está por verse. La inflación sigue en niveles extremadamente altos, con un 90% acumulado en tan solo 4 meses, y la reacción popular ha dado muestras de vitalidad con el impulso de 2 paros generales y la realización de grandes movilizaciones y reclamos sectoriales. Es el resumen de un informe que, si tienen tiempo y tienen ganas, hay buenos gráficos y recomiendo leer, está en la web de la CTA. Bueno, como verán, no es un viernes de buenas noticias en este caso, pero explica cada una de estas señales, la profundidad de la crisis en la que nos ha metido el gobierno de Milei, por supuesto, sin un horizonte de salida inmediata. Cambiamos de tema. Bronca universitaria a nivel federal por el acuerdo unilateral al que llegó la UBA con el gobierno nacional. Rectores de distintas universidades en las últimas horas salieron a cuestionar la decisión del gobierno de aumentar el presupuesto de gasto solo a la UBA. Recordaron que el 85% de los estudiantes del país están en otras universidades que no son la UBA. Y ante esta situación, el Frente Sindical de Universidades Nacionales convocó a un nuevo paro nacional. Será el jueves 23 de mayo, a un mes ya de la marcha federal. Repasemos, si les parece, qué dijeron en las últimas horas y las sospechas que genera este acuerdo unilateral del gobierno con la UBA. El rector de la Universidad Nacional de Córdoba, John Boretto, habló con Radio Nacional Córdoba y dijo que sea para una sola de las universidades es discriminador, es una problemática para todas las universidades. Emitimos un comunicado público condenando la resolución sobre las partidas de funcionamiento, dicen desde la Universidad Nacional de Córdoba. Vamos a la Universidad Nacional de Rosario. El rector, Franco Bartolacci, a Cadena 3 Rosario, le dijo: esto es la nada para el resto del país, hay que sonar la voz en el centro del país, vivimos en un país unitario, es un eslabón más de una larga cadena de desencuentros de un gobierno que se reivindica como federal y no es así. También el presidente de la Universidad Nacional de La Plata, Martín López Armengol, se mostró sorprendido, habló con Radio 10, dijo que da la sensación que hay universidades de primera y universidades de segunda, algo en línea con lo que ya había advertido el comunicado del CIN. Sí, el comunicado del Consejo Interuniversitario Nacional, que es hay estudiantes de primera y estudiantes de segunda, ¿no? ¿Quién más? La titular de la Universidad Nacional del Comahue, Beatriz Gentile, dijo en Futurock que si no hay respuesta del gobierno a todas las universidades, va a recrudecer el conflicto.
es realmente sentirnos absolutamente discriminados por no estar por no estar en Cava, por no ser la UBA y por no tener un poder de negociación en la política, diría yo, de las viejas prácticas de la casta, ¿no? Que se venía a desterrar. No tenemos nada como toma y daca, entonces se nos margina y se condena a nuestros estudiantes a formar parte del 1.700.000 estudiantes que no van a tener condiciones dignas para estudiar, en un acto espantoso, atenta contra toda igualdad de derechos en el sentido más puro. Y bueno, creo que si no hay una respuesta en estos días por parte del gobierno, el conflicto que creíamos que con la marcha era un acto para decir, bueno, por favor, sentémonos a hablar, me parece que ahora va a recrudecer si no hay respuesta del gobierno nacional. Bueno, también en Futurock, Federico Montero, secretario nacional de organización de la CONADU, dijo que el gobierno pretende quebrar la unidad sindical en las universidades. A ver. Tampoco fue una buena noticia para los docentes y docentes de la UBA. Lo que es más determinante, lo que menos puede cumplir el gobierno, es pagarle un salario digno a los docentes y no docentes de las universidades públicas. Bueno, el gobierno reconoce que hay un 300% de gastos, digamos, y que no son, como decía Adorni, que esto con un 70% se resolvía. Buenísimo. Lo malo de eso es que se resuelve de manera unilateral, buscando quebrar la unidad que se construyó de manera muy trabajosa, y que lo tengo que decir, se construyó por la acción de los sindicatos. Porque nosotros constituimos un frente gremial en enero con todos los sindicatos de las universidades públicas, docentes, no docentes, sumamos a los estudiantes y sumamos a los rectores, y ese marco de unidad es el que le dio la potencia al reclamo que tenemos. Obviamente lo que pretende el gobierno es quebrar eso con una política de palo y zanahoria, digamos, ¿no? El referente radical y vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Jacobiti, negó que la decisión del gobierno de aumentar el presupuesto para los gastos operativos de la UBA haya sido una estrategia de negociación del Ejecutivo para que el radicalismo acompañe la ley bases en el Senado, o un premio por ya haberla acompañado en la Cámara de Diputados. Reinaldo 7K en Radio Con Vos se lo preguntó directamente así, y esta fue la respuesta de Jacobiti. No dicen no dicen al aire. Esto es premio a la Universidad de Buenos Aires, donde está Jacobiti, exdiputado radical. Los radicales acompañaron la ley bases y esta es la devolución que da el gobierno. No, bueno, eso es un error, porque si vos te fijas, primero que no hay que mezclar los temas. Yo creo que es mucho más importante la movilización que hubo y la repercusión que tuvo en la sociedad, lo que estaba pasando con las universidades, que cualquier otra cosa. Está bien, pero en ese caso la recomposición tendría que haber sido general. Por supuesto que sí, y eso está mal. Digo, vos no me vas a encontrar, yo no voy a decir que está bien algo porque transitoriamente a la UBA le va mejor o le conviene a la universidad. No, yo creo que tiene que ser para todos. Bueno, ahí estaba la aclaración o el intento de explicación de Jacobiti, ¿no? De las preguntas de STK y la sospecha que hay alrededor de esto, de por qué arregló la UBA, solamente la UBA, en un contexto en el que hay una discusión sobre qué hace el radicalismo en el Congreso. Bueno, salió Cristina Kirchner, se reunió con la FULP, la Federación Universitaria de La Plata, subió un video a TikTok y cuestionó justamente eso, el acuerdo presupuestario de la UBA, porque considera ya que arreglaron la plata para la dirigencia política y dice directamente que fue a cambio de votos para la ley bases. Hola, ¿cómo andan? Hola, ¿cómo estás? Sí, como que no. Hola, muy emocionada. Estoy medio enojada con el tema de que los de la UBA... qué bárbaro. Tengo miedo que esto signifique cambios de votos en el Congreso, en la ley de bases, que es una ley que de aprobarse es nefasta, pero la verdad que me parece una suerte de estafa a toda la gente, porque la verdad que la movilización de las universidades fue impresionante. ¿Cómo pueden dejar afuera 60 universidades? Esto, ¿sabes qué hace? Destruye la política mucho más, porque en definitiva es como que hay algunos que arreglan por la de ellos, agrupación voy por la mía, como digo, agrupación vamos por la mía, y el resto queda todo colgado. No es justo. Porque además arreglaron lo que es la plata de la dirigencia política de la UBA. Porque no nos engañemos, el 80% son salarios no docentes y salarios docentes y autoridades, con lo cual arreglaron ese 7% que es la plata que maneja la política de la universidad. Van a conseguir la aprobación de la ley de bases
y después si te he visto no me acuerdo, te lo firmo, pero ya, el superávit trucho que tiene lo mantiene. Bueno, no hay mucha vuelta, ¿no? En lo que dice Cristina, lo dice claramente. Arreglaron con la dirigencia de la UBA, que son radicales, para que los radicales acompañen la ley bases en el Senado y en el Congreso en general, ¿no? Me parece que no hay mucho lugar a interpretación de lo que está diciendo Cristina ahí en diálogo con estudiantes de la Universidad de La Plata. Y la mirada puesta en el senador radical, Martín Lustó. Pasamos entonces a la ley bases. Ayer Lustó propuso que junto con el peronismo se junten 2/3 de los votos para modificar el artículo 3 de la ley bases, que es el artículo que le permite al Ejecutivo, por ejemplo, disolver organismos públicos. Esto fue en medio de la reunión informativa donde exponían referentes de organismos de derechos humanos como Estela, a quien ahora vamos a escuchar, y Lustó ahí sugirió blindar con la mayoría especial ese artículo para incluir, por ejemplo, al Banco Nacional de Datos Genéticos en la lista de entidades que el gobierno no pueda tocar. Bien. Se dio ahí, en el momento, un debate entre Lustó y los senadores de Unión por la Patria. Fue interesante, a ver. El presidente de nuestro bloque dijo que nosotros somos 14 y vamos a acompañar, y ahí hay 2 presidentes de bloque que suman 33. ¿Sí? Son 47. Estoy seguro, porque he hablado con otros senadores, que somos más que 48. Ahora el tema está, como decía la senadora Zapag, en cuáles son los vericuetos legales. En este caso nos podemos poner de acuerdo, creo, y lo voy a proponer. En el artículo 3, algunos queremos modificarlo totalmente porque no nos gusta cómo está escrito, otros querrán sumar institutos o organismos a la lista, otros lo votarán totalmente en contra. Pero si la preservación de estos organismos la ponemos en un artículo aparte, lo vamos a poder votar por más de 2/3. Y ahí empieza el intercambio con los senadores de Unión por la Patria. Y eso quiere decir que después no se pueden modificar en diputados. Di Tulio, Mayans. ¿Cómo? Por favor. Sagasti. Está bien, pero después van a votar, Mantengamos el orden, en particular, y cuando se vote en particular... Ni le dan pelota al que dirige la reunión. Siguen hablando entre ellos. Me parece que no es una pregunta para los... No, pero es una propuesta para hacer... Es una propuesta que la podemos discutir en otro momento, si no vamos a estar... Y Estela ahí sentada en la mesa escuchando cómo trataban de ponerse de acuerdo Lustó y Unión por la Patria para blindar al Banco Nacional de Datos Genéticos de la lista, sacar al Banco Nacional de Datos Genéticos, entre otros, de la lista de organismos que puede disolver el Poder Ejecutivo. Claro, ¿qué sucede? Lo que le dicen a Lustó, el otro le dice, vota en contra y listo. Vota en contra y listo. Juntemos los números para votar en contra de la ley bases, en lugar de querer juntar los números para que algunas cosas sean modificadas y demás. Está anticipando claramente lo que va a pasar, ¿no? Posiblemente acompañen la general y quieran meter modificaciones en particular. Bueno, veremos. Habló Estela entonces, que estaba ahí también participando de esa conversación, Estela de Carlotto, en el plenario de comisiones en el Senado, recordó la reapertura de los juicios de lesa humanidad y destacó que fue el Congreso el que puso un freno al intento de favorecer a los genocidas. A ver. Recordamos con orgullo aquel 21 de agosto de 2003, cuando con el impulso del entonces presidente Néstor Kirchner, el Senado de la Nación anuló las leyes de obediencia debida y punto final, junto al fallo de la Corte Suprema de Justicia, que también las declaró inconstitucionales. Permitió la reapertura de los juicios por delito de lesa humanidad. Este mismo Congreso fue el que puso en freno el intento de favorecer a los genocidas con el beneficio del 2x1. Bien, ahí estaba Estela en la exposición, también en el plenario de comisiones en el Senado. Bueno, el gobierno está cambiando por estas horas de estrategia en el Senado para avanzar con la ley bases, recalculando las fechas. La última ronda de exposiciones de ayer hizo que no le alcanzaron los números para tener la firma para ir al recinto y bueno, hay un cuarto intermedio hasta el martes. Lo que va a suceder por estas horas es que el gobierno va a terminar de negociar los cambios en la ley para garantizarse los votos en la general de la ley bases en el Senado. Modificaciones en particular, vuelve a diputados. Sumaron incluso a Victoria Villarroel, que estaba un poco aislada en las negociaciones, en el intento de conseguir los votos que faltan. Ayer, de hecho, la vicepresidenta tuvo una reunión con Guillermo Francos, que acaba de hablar esta mañana y anticipa que van a modificar el capítulo de la ley bases del famoso RIGI, el régimen de grandes inversiones. Dice que había sectores que sentían que se desprotegía a las pymes.
Qué sensación rara, ¿no? Sí, Fue ¿de como un dónde habrá sentimiento. salido? Claro. Fue como un sentimiento que las pymes tuvieron que che, me parece que esto nos revienta. Y dijo, ok. Bueno. Sí, también, si te sentiste mal. Yo pido cuando vi disculpas. que estaba Pablo Roca medio en contra, dije, puede ser que lo modifiquen entonces. Sí, no sé, yo no lo vi a Pablo Roca en contra. Sí, la Unión bueno, Austral Argentina. Sí, bueno. Fue una... Pablo nunca pierde. No, ya sé. No sé si estaba tan en contra, pero sí es cierto que había muchas pymes a las que el grupo Techín les da laburo. Que bueno, capaz que Paolo dijo, che, bueno, las pymes no las reventemos del todo. Capaz que podemos hacer algo. A ver qué dijo Guillermo Francos esta mañana. Yo no sé cuáles son los puntos más conflictivos que tienen. Suena mucho el tema RIGI. Yo te pregunté a las aerolíneas porque ayer me dijeron a mí que ya es un pedido formal. Pero el RIGI, ¿va a tener cambios como lo plantean? O sí, a ver, a ver, yo digo, el RIGI va a tener cambios positivos, en el sentido de clarificar algunos aspectos que generaban preocupación en varias provincias o en varios sectores de la política, porque sentían que se protegían grandes inversiones y no tenía el mismo efecto en las pymes, ¿no? Bueno, ahí está poniéndose algunas reformas y clarificando otras, y después otras saldrán por reglamentación, de manera de conformar un sistema. Bueno, y otra de las posibles modificaciones, lo que se viene conversando, por ahí Laje le preguntaba, es si sacan o no Aerolíneas Argentinas de las empresas que podrían ser privatizadas. Hay algunas dudas al respecto. Todavía no está entonces la letra final, no hay dictamen, sigue el martes que viene. ¿Qué se va a votar en el Senado? ¿Con qué modificaciones? ¿Y cómo vuelve entonces a la Cámara de Diputados? O si Unión por la Patria y la oposición consigue los números para rechazar la ley de bases en el Senado, que también es otra de las posibilidades. ¿Es posible? Y por cómo viene la mano y por las negociaciones y las modificaciones que le están haciendo a la ley de bases, parece que el oficialismo va a conseguir los números para aprobarla en general, que es lo que quiere. Claro. Tener la ley aprobada, después, bueno, hacemos unas modificaciones en particular y chau. Bien, cambiemos de tema. Pero es muy importante también, y fue clave esta semana, cómo tiene el gobierno, junto al Poder Judicial, a las organizaciones sociales en la mira fuerte. Hay una nota de Emilia Delfino en el diario AR que explica muy bien la situación. Las organizaciones sociales son el núcleo de un expediente atravesado por la política en el que se investigan supuestas irregularidades en el manejo de prestaciones sociales del Estado Nacional, como son el potenciar trabajo, los famosos planes sociales y las cajas de alimentos o los alimentos a los comedores. El caso fue iniciado hace 6 meses por el Ministerio de Seguridad que dirige Patricia Bullrich y está a cargo del fiscal federal Gerardo Policita y el juez Sebastián Casanelo. ¿Qué dice la causa? De las más de 13.000 llamadas, supuestamente, que llegaron al 134, es el 0800 buchón que puso Patricia Bullrich para que la gente denuncie irregularidades o supuestas irregularidades en el manejo de los planes sociales. Bueno, la causa terminó centrándose en 5 testimonios. 5 testimonios. Se trata de hechos supuestamente ocurridos en comedores de la organización del Polo Obrero, del Frente de Organizaciones en Lucha, Barrios de Pie, y hay unas 20 personas imputadas en el expediente. Ahí el fiscal lo que sostiene es que funcionaban una especie de estructura jerárquica piramidal dentro de 5 comedores. Es importante destacar que todo el ruido judicial y demás, y Patricia Bullrich queriendo ser querellante en la causa y demás, es por 5 testigos de más de 5.000 comedores en toda la Argentina, ¿no? Bueno, por supuesto, ¿de qué se acusa a esas personas? De lo que siempre se dijo en los medios y de distintos sectores de la política, que es que hay intermediarios de la ayuda del Estado que reparten esa ayuda discrecionalmente entre quienes van o no a las marchas. Ese es el punto central de la discusión. Bueno, obviamente, en las últimas horas salieron algunos dirigentes sociales a responder. Hubo una pelea muy fuerte entre Juan Grabois y Marra en la tele, que lo acusaba de chorro, de robarse la plata de los pobres, etc. También salió en las últimas horas el dirigente social Daniel Menéndez, que es además ahora, desde hace un par de semanas, funcionario del gobierno bonaerense. Dijo que las denuncias son sobre el 0,3% de los planes y además dijo que la ministra Peto Velo podría ir presa por no mandar alimentos a los comedores. A nosotros nos interesa la transparencia en la política pública y nos interesa que, porque queremos prestigiar, porque qué es lo que viene y qué es lo que se monta hoy. Un desprestigio no en la búsqueda de justicia, sino en desarticular una política social. Eso es una práctica que tiene que actuar la justicia y condenar quienes llevan adelante esas acciones. Ahora, yo quería, porque es importante, y a esto iba, el 0,3%
¿no?, de el universo, los planes sociales, es lo que se ha denunciado. Y no es menor, porque se difundió y todo el mundo sabía. Se canalizaron 0,3% de irregularidades. ¿Cuál es el punto con los alimentos hoy? Suponte vos que sea cierto que la mitad, que es mentira, que es falso, la mitad por una auditoría no funciona. ¿Por qué no le asisten al resto? Es decir, hace 6 meses, o 5 meses, que la ministra Petovelo está incurriendo en un delito que yo estoy convencido que va a terminar pagando con la cárcel. O sea, porque hay un fondo internacional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que le gira dinero y que el gobierno tiene para comprar alimentos para los comedores. Que lo que se busca es desorganizar a la organización comunitaria porque es un obstáculo para el proyecto económico que se sostiene. Ahora, eso es dañino para la tolerancia y la convivencia. ¿Por qué? Porque primero, ahora se incorporó la justicia como un ariete, no solo para buscar justicia, sino para estigmatizar, para que todo el mundo hable en prime time de cuestiones que no tienen que ver con no se haga lo que es una organización. Por la política, porque la verdad los persigue el Código Penal. Lalo. ¿Pero qué código penal persigue el Código No hay ningún código penal que a mí me persiga nada, porque yo no cometé ningún delito. Bueno, pero vos me estás hablando a mí y me decís, me persigue el código. A mí ningún código penal me persigue. A ninguna organización social. Ninguna organización social choreó. Bueno, ese es un buen resumen de la discusión, ¿no? De los argumentos de las organizaciones sociales, y ahí explicando a Daniel Menéndez qué considera el que está sucediendo en realidad, y también del ataque permanente, ahí en la expresión de Feynman, de son todos chorros. El problema hoy, ¿cuál es el relato? El problema hoy de la pobreza en la Argentina y de que un montón de gente esté perdiendo poder adquisitivo es de los piqueteros, de los que le roban a los pobres, no de la política económica de Milei y de Caputo. Ese es en donde se estructura, en términos muy generales, el avance en contra de las organizaciones sociales, y algo que venimos diciendo, ubicar en el lugar de delincuentes a todo aquel que se exprese en contra del gobierno y que tenga algún grado de movilización popular para tratar de enfrentar la política económica del gobierno de Milei. Claro, pues son dos cosas, ¿no? Por un lado estaba la denuncia de la que hablabas recién, esta de 5 testigos, qué sé yo, y otro que es esta teoría que también decía Menéndez, supuestamente que la mitad de los comedores... Sí, ¿no? Esa es otra auditoría aparte, ¿no? Sí. Dice Sandra Petovelo, el Ministerio de Capital Humano, que la mitad de los comedores no existen. Sí. Ni siquiera llegaron a auditar a la totalidad de los comedores, y que incluso si algunos comedores no existieran, tampoco están mandando a ninguno. Claro. ¿Qué es lo que decía Menéndez? Claro, exacto. Bueno, cambiamos de tema, vamos ya cerrando este resumen que está cargadísimo hoy, en este viernes. Atención a los que viven en la ciudad de Buenos Aires, llega el impuestazo. Los libertarios le dieron los votos a Jorge Macri para que se pueda subir el ABL sin tope. Justo que son los que más en contra están de los impuestos. Bueno, tal vez no siempre, y tal vez no en todos lados. En la ciudad de Buenos Aires, en la legislatura, se eliminó el tope de aumentos al ABL y las patentes. Ambos impuestos se actualizan según la inflación de 5 meses atrás, pero ahora no podían subir más del 100% en un año. Bueno, listo, ahora sí pueden, no hay tope. La tasa de ABL va a aumentar por el IPC porteño y en diciembre costará 60% más que en mayo. Esta modificación se votó en el marco de una ampliación presupuestaria que había pedido Jorge Macri, el ejecutivo porteño. Fue aprobada esta suba de impuestos, este impuestazo en la ciudad, con 38 votos a favor de Juntos por el Cambio, del radicalismo y de los libertarios. ¿Se acuerdan cuando se subió el impuesto a los ingresos brutos y entre otras cosas, a los dueños de campos y de camionetas en la provincia de Buenos Aires? El escándalo nacional que fue el impuestazo de Kicillof. Bueno, acá tenés a los libertarios, a los macristas y demás, todos votando un impuestazo en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, y por último, en la ciudad, la justicia porteña dio marcha atrás y desde hoy el subte cuesta 574 pesos. Fue rarísimo esto. Primero la justicia dijo que no, después dijo que sí, así que la tarifa tiene un aumento del 360%. Hasta ayer costaba 125 pesos viajar en el subte. Quédate tranquilo que ahora que vas a pagar 574 pesos cada viaje del subte, el servicio va a ser extraordinario. Sí, no vas a tener que caminar por las vías para salir del subte. Me la perdí esta, es nueva. Sí, me estoy enterando ahora. A partir de hoy, si te tomás el subte, te sale 574 pesitos. Ayer salía 125. 360% de aumento. ¿Qué cuesta ese molinete, No, buena paritaria metió base, Así que bueno, ahí está entonces, el tarifazo en la ciudad de Buenos Aires a pleno. Y para ir cerrando, ¿les parece si hablamos un rato del peronismo? Porque a todo esto, ¿quién se le opone también, no? Sí. Bueno, hablemos de los peronismos. Ayer habló Axel Kicillof en un acto, una entrega de
de Jardines, dijo que nadie se tiene que asustar cuando haya discusiones, que hay que ponerse de acuerdo, pero antes de ponerse de acuerdo hay que expresar las diferentes posiciones, dijo ayer en un acto. A ver. Que nadie se asuste de posiciones contrapuestas, de controversias, de discusiones. Hay que discutir, hay que pensar, hay que reflexionar, hay que ponerse de acuerdo, pero antes de ponerse de acuerdo hay que expresar las diferentes posiciones, porque si no, si todos pensáramos exactamente igual y lo mismo, se habla mucho del consenso, bueno, pero si hubiera consenso absoluto, no iríamos a elecciones tampoco. Parece ser un mensaje, ¿no? En clave interna. Bueno, Axel, que está realizando movimientos de proyección federal, esta semana estuvo con el gobernador Nacho Torres del PRO en Chubut. A ver algunos testimonios de eso. El federalismo es esto, el federalismo es que las provincias componen el territorio, componen la nación, hicimos determinados acuerdos donde delegamos algunas facultades que antes eran provinciales, a cambio de que nos den algo que hoy está faltando. Pero también el federalismo son las provincias unidas, no somos agentes autónomos, sueltos, separados y solos. Si la provincia de Chubut puede valerse de un recurso que nosotros podemos en este momento facilitarle, y bueno, no importa el partido político, importa que hay argentinos y argentinas que necesitan algo que la provincia pueda hacer. Me parece un gesto muy importante, también en momentos donde hay que dar gestos de que no todo tiene que ser en Twitter, no todo tiene que ser por las redes, no todo tiene que ser agresión, sino que podemos trabajar en conjunto, podemos trabajar solidariamente entre las provincias argentinas. Somos pueblos que conformamos un mismo país, que tenemos una misma historia y que queremos sacar este país adelante. Bueno, ahí está, eso es lo que decía Axel Kicillof en su reunión con Nacho Torres, gobernador de Chubut, del PRO, a quien le llevó ambulancias, y ahí el mensaje de la imagen federalizada del gobernador bonaerense, que entiendo, no sé si por estas horas no va a estar de vuelta con Puyaro en Santa Fe. Más peronismos. Scioli estuvo de gira con varias notas. Tomás Rebord le hizo una pregunta bien directa, algo que nos preguntamos todos. Sí. ¿Qué carajo estás haciendo con Milei? A ver qué respondió. Mucho menos. Yo empezaría esta conversación realmente de la misma manera, en público o en privado. Pero es algo que siento que necesito preguntarte no desde mi cabeza, desde mi corazón directamente. Son las mejores preguntas, las que salen del corazón. Y te agradezco que lo plantees así. ¿Qué carajo estás haciendo con Javier Milei? Ayudando a la Argentina en un momento crucial. Y como yo no puedo ser indiferente a los problemas del país y siento que puedo colaborar con toda mi experiencia, lo hago. Tenía 3 posibilidades: o me quedaba en Brasil 4 años más como embajador, o me quedaba criticando, poniendo palo en la rueda, o ayudaba. Y como Milei hizo una convocatoria amplia a todos que quieran apoyar un cambio que era obvio que hacía falta en Argentina, porque cuando vos te pones a ver lo que proponían los candidatos, todos hablaban del equilibrio fiscal y otra serie de cambios. Bueno, Milei lo encaró con mucho vigor y con avances muy concretos en poco tiempo, ¿no? ¿Quién iba a pensar que íbamos a estar hoy con una tasa de interés del 40%? Ahí está, Daniel Scioli, que después dijo que no descarta un premio Nobel de Economía para Milei. No, está en una... Sí. ¿Pero qué pasó? Momentazo. ¿Pero qué pasó? No, qué momentazos los ex candidatos peronistas a presidente, ¿no? Scioli a pleno con Milei, a pleno. Massa trabajando para un fondo de inversión. Grabois casi a las trompadas con Ramiro Marra en la tele. Y Alberto en modo tuitero. Incluso tal vez el que mejor está de todos. Sí. Pero, si uno mira los últimos candidatos del peronismo, de Scioli para acá, mamita, Qué desahucio. Sí. Qué sensación de orfandad. De orfandad, ¿no? Sí, tremendo. Total. Bueno, ya se hace muy largo, pero hay más peronismos a la carta en las últimas horas. Por si alguien pensaba que se iba a calmar la interna de un sector del peronismo con el kirchnerismo o de un sector del ex-kirchnerismo con otro sector del kirchnerismo, bueno, no, salió Aníbal Fernández a cruzar fuerte a Máximo. El peronismo no tiene las pelotas en este momento. Prepararse para dar una batalla, el peronismo contra la cámpora está terminado. No, si otra vez tenemos que soportar que un chabón, porque es el hijo de la dirigente de la que me siento orgulloso, yo no le quito un solo mérito. Me cuesta creer que Máximo no tenga ningún mérito. ¿Cómo puede ser que supuestamente, si no tiene ningún mérito, llega donde haya llegado? Bueno, dice Larralde, hasta parece mentira, pero es cosa señalada que de una sangre pareja sale la cría cambiada. ¿Qué querés que te diga? Tengo una desviación de mirar todo con temas psicológicos. Bueno, fuerte ahí, Aníbal contra Máximo, contra la cámpora.
Bueno, no, las diferencias existen, digo, más allá Fuertísimo. de la forma. La respuesta de Mayra Mendoza, de la Cámpora, a Aníbal Fernández. Hubiese sido bueno leerte, Aníbal, diciendo esto y no atacando a compañeros. Y cita la declaración de perfil de Aníbal, que en lugar de atacar a Kirchner, le ponen Javier Milei, y que en lugar de decir si el peronismo no tiene pelotas para dar una batalla contra la Cámpora está terminado, si en lugar de dar una batalla contra la ley Bases está terminado. Es lo que la respuesta definitiva es decir, che, el enemigo es Milei, no Máximo Kirchner, es lo que le está diciendo Mayra Mendoza. Y de paso le raya un poco el auto y le dice, nosotros siempre vamos a ser respetuosos y dar oportunidades, como cuando nadie te tenía en cuenta y fue Máximo Kirchner quien pensó en vos para Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Entonces, en esa está, y por eso quería terminar de esta forma, ¿no? Ustedes vieron cómo arrancó este resumen, de dónde venimos, cuál es la situación, la crisis, ¿no? El impacto de las políticas económicas del gobierno de Milei en la realidad de las personas y cuál es la discusión del peronismo por estas horas. Bueno, más o menos hasta ahí la política nacional. Ahora, ¿qué pasa en el mundo? Aunque también tiene que ver Milei, ¿no? Y sí, mientras tanto, la ultraderecha española está de fiesta y Javier Milei no se la quería perder. Uy, qué lindo. Fiesta es Qué el fiesta. invitado estelar del Europa Viva 24, el evento convocado por el ultraderechista Vox de Santiago Abascal. Fíjense la manera en que la participación de Milei fue promocionada en las redes sociales. Ven a verles sacudir a los zurdos en directo. No te lo puedes perder con la foto de Milei junto con Abascal. Sacudir zurdos. Hay que decir que Milei está viajando mucho, le gusta viajar, a mí también, tenemos algo en común. ¿A quién no le gusta viajar? Pero parece viajar poco como jefe de Estado en la representación de los intereses de la Argentina. Viaja por motivos personales, espirituales, para conocer a su ídolo 2 veces. El presidente se reunió con Elon Musk, que entendemos es un empresario de peso, pero Javier Milei no deja de ser un jefe de Estado y ahora también está viajando por preferencia ideológica. Recordemos que estos dos, Abascal y Milei, tienen una larga historia de amor. En 2022, cuando era diputado, Milei participó en un acto de Vox, dio un discurso que fue muy ovacionado en su momento. Bueno, Abascal lo hemos visto en Argentina hace poco, fue uno de los invitados de Milei acá en Buenos Aires para las elecciones y también para el día de su asunción. Bueno, ahora Javier Milei, que es la figura de la ultraderecha del momento, le está devolviendo el favor a su amigo de cara a las elecciones europeas de junio. Todo lo que estamos hablando por estos días y que sucede en Europa lo tienen ustedes que leer en clave de se vienen elecciones determinantes para el bloque comunitario. Con Pedro Sánchez, bueno, Milei no tiene nada agendado, recordemos que es él, el presidente, ¿no? Sí, bueno. Ni tampoco con el rey, no tiene reuniones bilaterales alguna. Hubiera podido ser ese viaje la oportunidad de recomponer la relación con el gobierno después del roce diplomático que tuvieron un par de semanas atrás, ¿se acuerdan? Bueno, desde el gobierno, este gobierno argentino, alegan que el viaje es principalmente para reunirse con empresarios españoles, con inversiones e intereses en Argentina, pero la verdad que fue primero anunciado y cerrado la cumbre de Vox. Antes, de hecho, todavía no se sabía ayer quién iba a estar o no en esa reunión de empresarios. Así que, bueno, parece ser que finalmente terminaron de armar el viaje en el último momento. Les propongo que escuchemos a una de las posibles voces, ¿no?, españolas sobre la visita de Javier Milei. En este caso se trata de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. Y hay otro modelo muy distinto, el del negacionismo. El negacionismo de la ciencia, el negacionismo del cambio climático, el negacionismo de la violencia que se ejerce contra las mujeres, el negacionismo de la memoria. Es un modelo que está íntimamente ligado a la ultraderecha, no solo en nuestro país, también en el resto de Europa y en el resto del mundo. Uno de los ejemplos de ese modelo es Milei. Para nosotros es un modelo que atenta contra la propia democracia y, por tanto, esa exhibición de la ultraderecha de nuestro país, de la mano de Milei, es precisamente lo que nosotros vamos a combatir. Ahí está. Es precisamente lo que se va a combatir. Así que Milei de fiesta con sus amigos de la ultraderecha. ¿Cómo está el tiempo? Mientras tanto nos rige el sol, 11 grados 1 décima de temperatura, 72, la humedad sigue siendo bastante alta.